¿Dónde está Dios cuando una niña de 6 años te adora y le pasa algo tan horrible como lo que me pasó a mí? ¿Dónde está ese Dios de amor que predicaba mi papá, que era pastor en ese momento? Él comienza a hablar como de las relaciones sexuales, el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y todo eso. Fue que yo dije, esto fue lo que me pasó a mí, esto fue lo que yo tuve, que yo me enfermo de virus del papiloma humano. Yo llegué a tener 3 intentos de suicidio. Yo tenía 6 años. Yo recuerdo que vivíamos en una casa que tenía 7 habitaciones, o sea, era súper grande. Entonces había espacio como para mucha gente y en las casas pastorales siempre se queda mucha gente. Él vivía en esa casa y comenzaron a haber episodios de acceso carnal violento de él hacia mí. Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones para todos, espero que estén muy bien. Estamos nuevamente en Algo que Contar. Estamos muy felices de volver a retomar este podcast después de un largo tiempo en un nuevo episodio donde tenemos a una invitada especial que es nuestra hermana Chaira. Adrián, muchas gracias a ti por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y poder compartir mi historia. Bueno, Chaira, ¿nos puedes contar un poco entonces acerca de tu infancia? Claro que sí, David. Bueno, yo fui nacida en Chicoloapan, Antioquia, pero me crié en una finca del Chocó. Vivía con mis papás, soy la segunda de 4 hermanos. Cuando yo tenía 6 años, solo habíamos 3 hermanos y mi hermano menor todavía no había nacido. Tú eres hija de pastores. Sí. En ese momento tus papás ya estaban encaminados en esa profesión o todavía no. Sí, yo nací y ya mi papá era pastor. O desde que yo recuerdo, sí, mi papá siempre han sido pastores desde que yo nací. Como te dije, soy la segunda de 4 hermanos, pero yo era la mayor de la casa porque mi hermana mayor siempre vivió como con mis abuelos. Entonces yo era como la niña de la casa. ¿Cómo recuerdas que era tu infancia, ese entorno, el lugar, las personas? Hermoso, era hermoso porque era un lugar abierto, muy campestre, mucha vegetación, muchas aves, podíamos jugar al aire libre, éramos muy felices, no había televisor, no había tecnología, entonces todo era como súper libre, súper hermoso, súper acogedor. ¿Y tu familia, la relación estaba bien? Sí, bueno, la relación con los papás en el campo es un poco alejada, porque los papás están trabajando, la mamá está en la casa y los niños, como dicen por ahí popularmente, los hermanitos crían a los otros hermanitos. Entonces era como yo con mi hermanito jugando por ahí y con mis papás no recuerdo como haber tenido como una cercanía especial, aunque siempre estuvieron presentes, siempre estaban en la casa, vivía con ellos, no teníamos una mala relación tampoco, pero no era algo como tan cercano. Para entender un poquito más lo que vamos a ver más adelante, ¿qué tipo de trabajo en sí tenía tu papá? Sí, ¿cómo era el trabajo del campo? Nos dijiste que en el campo, pero ¿qué hacía él? Bueno, el trabajo principal de mi papá era ser pastor de una iglesia rural, pero la economía no era muy buena, entonces él también tenía cultivos de arroz, sembraba también. Recuerdo yo que se dedicaba como a la caza de animales en el cerro, porque había un cerro súper grande al frente de la casa, a la pesca, a la agricultura, todo lo que le saliera. Ok, hubo una situación que marcó un antes y un después de ese lugar o esa infancia, ese momento de tu niñez. ¿Cómo recuerdas que empieza a suceder? ¿Cómo recuerdas tú que era ese entorno entre lo que empezó a suceder en tu vida? Bueno, primero me sentía súper diferente a los otros niños. Comenzaron a haber cambios incluso en mi cuerpo, que yo le preguntaba a mis amiguitas de la misma edad mía, ¿es normal que pase esto, que pase esto? Y ellas me decían que no. Entonces ahí fue cuando yo comencé a entender que era algo que no era habitual, algo que no debería estar sucediendo, pero que estaba pasando. Pero yo no entendía si era bueno, si era malo, si podía hablarlo o si estaba exagerando. Entonces, pues era como complicado. Sí.
Cuéntanos un poquito más acerca de eso, para poder entenderlo, qué es lo que empieza a suceder en tu vida que te lleva a esos cambios. Bueno, yo tenía 6 años. Una tía mía se junta a vivir con un muchacho que yo no conocía, mi familia no lo conocía tampoco, y él se quedó un tiempo en casa con mis papás y conmigo. Yo recuerdo que vivíamos en una casa que tenía 7 habitaciones, o sea, era súper grande, entonces había espacio como para mucha gente, y en las casas pastorales siempre se queda mucha gente. Él vivía en esa casa y comenzaron a haber episodios de acceso carnal violento de él hacia mí. Yo recuerdo que los eventos sucedían en el cuarto donde él se quedaba. Él comenzaba a decirme, a llamarme, como a ofrecerme cosas a cambio de que yo tuviera encuentros sexuales con él. Yo recuerdo que al principio yo le decía que no, pues yo como con mucho miedo porque entendía que era algo que no estaba bien, aunque no supiera en sí qué era lo que iba a suceder. Logró convencerme cuando me dijo que si yo no accedía a estar con él, entonces él iba a hacerlo con mi hermanito menor, mi hermanito que yo le llevo 3 años a él. Un niño hermoso, juicioso, que no se metía con nadie. Yo decía, no puedo permitir que a mi hermanito le pase algo malo, mejor que me pase a mí. ¿Cuántos años tenía tu hermanito? Mi hermanito tenía 4. Tú tenías 6. 6. De 6 a 7 años. Sí. ¿Cómo empiezas a entender que es algo malo? Pues un niño de esa edad, yo tengo un hijo también de 6, 7 años, no me quiero imaginar pues un suceso de esos, pero ¿cómo un niño asimila eso y empieza a entenderlo, a exteriorizarlo? ¿Qué sucede? Bueno, primero supe que era algo malo porque la persona me pedía que no lo contara a nadie, que no lo callara, que lo callara, que si yo le contaba a mis papás me iba a ir peor, que si yo le contaba a alguien lo iba a hacer con mi hermanito, que me iba a maltratar más, porque yo recuerdo que había momentos en los que yo quedaba en el cuarto, yo no salía más, o sea, no podía pararme, sangraba mucho, lloraba mucho, y yo digo, pues si estoy llorando me está doliendo, es algo que yo no quiero hacer, pero es algo que me están obligando a hacer. Luego yo salgo, veo a los demás niños jugando, a los demás niños bien, y yo me preguntaba siempre, ¿será que a ellos les está pasando lo mismo que a mí? ¿Será que hay otros niños que viven esto? ¿Será que es normal, cierto? Entonces era como un conflicto que yo tenía conmigo misma también en ese momento, porque a pesar de que yo estaba tan niña, yo siempre fui como una niña muy inteligente, me llamaban así. Cuando yo tenía 7 años, yo estaba en cuarto de la escuela, ya entonces ya yo convivía con niños como mucho más grandes que los que estaban conmigo, entre comillas, era un poco más madura, pero no lograba entender muchas cosas de las que me estaban pasando en ese momento. ¿Cuánto tiempo callaste esa situación? 11 años. Fuerte. ¿Cómo viviste con eso? O sea, ¿cuánto tiempo sucedió? Bueno, cuando yo cumplí 7 años, ya iba para 8 años porque fueron eventos muy consecutivos, duró alrededor de unos 6 o 7 meses más o menos, que yo me enfermo de virus del papiloma humano. Me voy a vivir con mi abuela, me llevan al médico, me llevan a una psicóloga. La psicóloga, tuve como 2 o 3 secciones con ella. Cuando yo entro al colegio, ya un colegio muchísimo más grande, ya no es una escuelita tradicional donde hay solo 10 niños, sino un colegio mucho más grande, yo empiezo a conocer muchas más personas. Es que yo comienzo a entender qué es la psicología, por qué me llevaron a psicología y que algo no habitual estaba sucediendo conmigo. Cuando yo cumplí 11 años, entendí lo que me había pasado en ese momento. Yo recuerdo, yo estaba en el colegio, estábamos en una clase de biología, el profesor estaba hablando sobre las relaciones sexuales, claro, porque yo tenía 11 años, ya yo estaba como en 8º, 9º del colegio, ya eran temas pues que se hablaban en ese momento. Él comienza a hablar como de las relaciones sexuales, el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y todo eso. Fue que yo dije, esto fue lo que me pasó a mí, esto fue lo que yo tuve, y fue un colapso
horrible. En ese momento ya habías pasado como 4 o 5 años desde mi episodio. Fue mucho tiempo en el que callaste, en el que no dijiste nada, pero si nos quieres contar cómo fue esta noticia para tu familia, en qué momento ellos se enteran, y más que eso, qué sucede con esta persona que te causó el daño. Bueno, pasó algo cuando yo cumplí 14 años. Fue con otra persona externa que quiso abusar de mí. Y en ese momento yo me puse muy mal porque fue como una regresión que tuve a cuando yo estaba pequeña. Cuando yo me pongo a llorar, me salté demasiado, voy y le cuento a mis papás. Y ellos me dijeron como, niña, pero o sea, tranquilízate, cálmate, no pasó nada. Trataron como de calmar porque realmente no había pasado nada. Y la exaltación mía era por lo que ya me había sucedido cuando yo era niña. Pero ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían así porque no lo sabían. Al ellos intentar calmarme, yo lo que entendí en mi mente fue, estás exagerando, no pasa nada, no lo cuentes, no es para tanto, ¿cierto? Claramente después yo entendí que sí, y que ellos sí lo iban a entender de esa forma. Cuando yo cumplí 17 años, ya iba para los 18, sí, 17 años, ya habían pasado 11 años, sucede otra vez con un primo, que ese se me mete al baño a ofrecerme dinero a cambio de que me acueste con él. Yo obviamente le dije que no, me puse a gritar, salí corriendo del baño y fue donde le conté a mi mamá. Yo dije, no aguanto, yo me puse a llorar, a dar gritos y estaba una persona, ¿puedo decir nombres? Sí, si quieres los... Bueno, sí, la única persona que sabía lo que había sucedido en mi vida era Milena. Ella estaba en la casa el día que sucedió lo del primo, o llegó en el momento. Cuando yo le cuento a ella, ella me dice, no puedes callarte más, tienes que hablar con tus papás. Entonces ella es la que me impulsa a contarle a mis papás. ¿Qué pasa? Que la forma en la que yo lo cuento no es una forma calmada, porque claro, me acaban de encajonar en un baño, me acaban de ofrecer dinero a cambio de que me acueste con alguien, ya me había pasado con un vecino, ya me había pasado cuando era niña. Yo me salté demasiado, yo le conté a mi mamá como con una rabia, con un dolor. Mamá, me pasó esto y también me pasó con el vecino y no me prestaron atención, y también me pasó cuando yo era niña, así. Mi mamá cayó en la cama y empezó a darse golpes de pecho y a decir, por mi culpa, yo he sido una mala madre, yo no te he sabido cuidar, yo dónde estaba, yo por qué no me di cuenta, y comenzó a culparse demasiado, a culpar a mi papá también. Mi papá llega, de hacer una visita, no sabe lo que está pasando y encuentra a mi mamá tirada en la cama, me encuentra a mí dando gritos y él, pero ¿qué pasa? Entonces mi mamá comienza a decirle que hemos sido unos malos padres, que eso, y él, pero él claramente no entiende nada de lo que está sucediendo y me dice, niña, pero si tú no vivías con nosotros, porque yo no viví con ellos mucho tiempo, y ahora vienes y suceden estas cosas, ¿por qué no hablas con nosotros? ¿Por qué no me dices qué es lo que está pasando para que yo te entienda? Porque no puedes venir a armar de pronto algo tan grande, hacer tanto ruido, si yo no sé lo que está pasando. Yo decido contarle a mi papá y él se lo toma, pero realmente se quedó callado en ese momento. Él es una persona como muy, piensa mucho las cosas antes de decirlo. Se quedó callado en ese momento, completamente en silencio. Yo me fui de la casa, yo recogí mis cosas, me fui para donde mi hermana. Le conté a mi hermana casi se vuelve loca, llama a mi abuela, ella le cuenta a mi abuela y mi abuela va y comienza a cuidarme. Ya como a los 3 días mi papá llega donde mí y comienza como a contarme cosas de su vida para que yo me ponga también en su lugar, y comienza a decirme que lo voy a superar, que él está conmigo, que él me apoya, que lamenta mucho lo que me pasó, que le duele, y todo. Ya es como 3 días después, él comienza como a acercarse mucho más a mí. El tema con mi mamá, muy complicado, porque ella
le cuesta mucho expresarse, comunicarse y todo eso, pero siempre la he visto muy presente desde entonces, siempre está muy pendiente de cómo me siento, de qué me pasa, siempre como que me abraza, yo sé que ora mucho por mí. No es de pronto, no he sido tan abierta con ella a contarle como con mi papá lo que me sucedió, pero ella está muy enterada de todo y ha estado muy presente desde ese momento. Es muy común en el campo que hayan situaciones, o en las personas mayores, que hayan situaciones que no les gusta abordar, o que definitivamente no quieren tocar porque pareciera que fueran como que complicado de hablarlas para los adultos o nuestros papás. Y comprendo también un poco la reacción de tu mamá y de tu papá, porque no me imagino cómo debería ser el choque emocional, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó con esta persona? ¿Sabes qué sucedió con él? Bueno, evidentemente se separa de mi tía, creo. Yo me voy para donde mi abuela, no sé cuánto tiempo después ellos se separan, desconozco los motivos. Pero cuando se dio a conocer la situación, ellos todavía vivían. No, realmente yo me fui para donde mi abuela a los 8 años y creo que en ese mismo año ellos se separaron. Yo estaba muy pequeña todavía cuando ellos dejaron de convivir y no sé, nunca supe para dónde se fue hasta que le conté a mis papás, que le conté quién había sido, que ellos me dijeron vive en tal parte, así, pero yo realmente nunca, gracias a Dios, no me lo he vuelto a topar, no sé con quién vive, de qué forma, ni dónde está en ese momento, porque ya yo le conté a mis papás hace 7 años, entonces ya de 7 años acá no sé. No sabes nada. Shaira, te pregunto, este tipo de situaciones casi siempre conllevan a consecuencias en tu forma de ser, en tu forma de comportarte. ¿Cómo te afectó tu personalidad y ahora en tu juventud este suceso? Bueno, de niña me afectó bastante, porque yo solía ser una niña muy espontánea, muy alegre, muy conversadora, pero en la casa comencé a ser muy rebelde, muy grosera, no aceptaba que me dieran órdenes, que me mandaran a hacer algo, porque yo sentía que si no me habían cuidado, no tenían derecho sobre mí para mandarme a hacer algo. Entonces siempre fui como muy agresiva con mi familia de pequeña, con los que me cuidaban en ese momento, porque sí me cuidaron hasta donde podían, con mi abuela materna, que fue la que se hizo cargo de mí después de eso. Fui muy grosera con ella, con mis hermanos. Recuerdo yo que con mi hermana tuve muchísimas peleas, pero también era una niña que no le gustaba las injusticias. Entonces en el colegio siempre hay muchas anécdotas de Shaira enfrentándose a los profesores porque le pusieron una mala nota a mi hermana, porque no llevó el uniforme bien y no la dejaron entrar al salón. Entonces yo me les paraba súper enojada que no tenían derecho sobre ella o sobre mi hermanito también. Cuando ya llego a la edad de la adolescencia, ya yo comienzo a sentir vergüenza de mi cuerpo, incluso antes de hablarlo con mis papás. Ya yo entendía lo que me había sucedido a la edad de 12, 13, 14, 15, 16 años. No me gustaba usar falda, no me gustaba usar tacones, no me gustaban los vestidos, sino que siempre quería estar en pantalonetas, en camisetas, lo más tapada posible, con gorras, zapatillas, porque sentía que no podía mostrar mi cuerpo, que no podía verme como una niña, porque si yo me veía como una niña, pues me iban a irrespetar. Entonces, creaste una barrera. Creé como esa barrera. Comienzo a cuestionar mucho mi sexualidad, si es lo que quiero, si quiero estar con un hombre, porque ya me había pasado que los hombres me habían hecho mucho daño. Entonces comienzo a cerrarme mucho en el tema del amor, en el tema de salir con chicos, en todo eso. Bueno, entonces sucede todo esto, estás aún en la iglesia. ¿Cómo estás allí? ¿De qué manera? ¿Cómo asumes esa espiritualidad teniendo todos estos cuestionamientos? Me imagino que ante Dios, no sé, ¿qué tal tu relación con Dios en ese momento? Bueno, David, yo era muy fluctuante. Yo seguí en la iglesia, pero dejé de hacer muchas cosas que yo hacía
cuando no me había sucedido nada de eso. Yo era una niña que destacaba mucho en la iglesia, ¿no? Era muy servicial. De repente me fui apagando y fui dejando de hacer todas estas cosas que yo hacía. Sí seguí en la iglesia porque mis abuelos también son cristianos, mis papás, pero entonces ya yo iba, más bien era por ir, por asistir. Cuando yo cumplo 14 años, yo recuerdo que yo no quise que mis 15 años se celebraran en una iglesia. Yo no quería, mis 15 años los celebramos en una finca porque yo no me sentía cómoda dentro de la iglesia. A los 15 años recuerdo yo que fui a la iglesia solo 2 veces. Yo vivía en Bogotá, me fui a vivir allá con un tío, me fue súper bien allá, pero fue un proceso muy difícil porque yo pasaba mucho tiempo sola porque mi tío trabajaba. Entonces ahí fue donde yo comencé a sentir ausencia de Dios, ausencia de mis papás, ausencia de mi familia. Estaba sola en una ciudad que no conocía y comienzo a tener muchas dudas, a cuestionarme bastante sobre Dios, sobre si lo que me pasó fue culpa de Él, dónde estaba Dios cuando una niña de 6 años te adora y le pasa algo tan horrible como lo que me pasó a mí, dónde está ese Dios de amor que predicaba mi papá, que era pastor en ese momento, por qué me abandonó, por qué me pasaron estas cosas. Ya yo comencé a tener muchas nubes de dudas en mi mente, comencé a cuestionarlo todo, a sentir rabia, hasta el punto en el que yo me alejé totalmente de la iglesia y yo veía como único culpable a Dios. Es que si Dios me hubiese cuidado, si yo realmente era una hija de Dios, porque yo era una niña, yo no había cometido un pecado tan grande como para que justificara, que nada justifica el hecho de que algo así te suceda, pero era lo que yo sentía en ese momento. Rabia, enojo, rencor hacia Dios. Tuviste un momento en el que caíste en depresión. Sí, cuando yo estoy en la universidad, en Barranquilla, a mí se me vino encima todo lo que me había sucedido. Estaba sin Dios principalmente, sin ayuda, porque yo no había recibido ningún tipo de ayuda psicológica, psiquiátrica, ningún tipo de acompañamiento. Yo era una persona que no había vuelto a hablar de lo que me sucedió. Entonces yo en mi soledad comienzo a digerirlo todo. Y yo digo, mi vida ha sido muy triste, ha sido muy dura, ya yo no quiero pasar más por esto, yo no quiero vivir más. Yo llegué a tener 3 intentos de suicidio. Recuerdo que en el último intento es donde me internan en un centro psiquiátrico. Yo estuve 5 días hospitalizada era como una clínica de reposo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, además de maluca. Horrible. Me imagino. Sí, bueno, fue una experiencia de que yo no quería que me encontraran en esa situación y llegó alguien precisamente, estaba muy preocupado porque habíamos tenido una conversación y eran eso de las 2 de la mañana. Yo me iba a aventar de un 7º piso. Ese día me estaba quedando en el 7º piso. Cuando yo estoy en el balcón, llega la persona y me agarra y no permite que yo caiga al balcón, y él enseguida me agarra, me amarra prácticamente, me sube en un carro y me lleva al hospital. Yo estaba muy mal, de hecho tengo muchos flashbacks, muchas cosas que no recuerdo cómo sucedieron. Yo recuerdo que estaba ahí, recuerdo que él me agarró, recuerdo que estaba en el hospital, o sea, no hay mucho que recuerde realmente de lo que sucedió. No sé si pasa como un mecanismo de defensa o fue producto de pronto de la dosis de medicamento que me aplicaron también. Realmente no sé si ese otro día o a los cuantos días, pero cuando yo despierto está mi mamá en Barranquilla. Ella estaba aquí. Ella estaba acá en Urabá, estaba en Chigorodó. Yo despierto en una camilla, con una bata, todo un hospital, y está mi mamá sentada al lado mío. Cuando yo me despierto, ella me abraza: mija, despertaste, mi amor, ¿cómo estás? Y yo, pero ¿dónde estoy? ¿Qué pasó?
y es donde entiendo que mi mamá ha viajado 17 horas para llegar a verme Han donde pasado yo 17 estaba. horas ya. Más de 17 horas. Duraste todo ese tiempo. Todo ese tiempo dormida prácticamente, sí, porque más de 17 horas, porque mientras ella compra el tiquete, mientras sale el bus, mientras llega al aeropuerto o a la terminal, luego llega realmente a Barranquilla, porque la terminal de Barranquilla está en Soledad Atlántico, yo estaba en Barranquilla. Pasaron unas 22 horas más o menos, y está mi mamá ahí. De ahí pasan 5 días. A partir de cuando llega mi mamá, pasan 5 días y me dan el dictamen de que tengo depresión, trastorno ansioso depresivo y un cuadro de alucinaciones. Me internan en un centro psiquiátrico en Barranquilla llamado Reencontrarse. Fue una experiencia difícil también, fue algo demasiado, yo creo que necesitaría mucho tiempo para contar lo que viví en ese centro de rehabilitación. Yo llegué a tomar por mandato del psiquiatra 6 pastillas diarias para poder dormir, para despertarme, pastillas para pararme, pastillas para todo. Yo estaba dopada. ¿Cuánto tiempo estuviste así? En el centro psiquiátrico estuve como unos 20 días más o menos. Luego tomé medicamentos durante un año consecutivo. Luego yo los dejaba por decisión propia porque ya yo no quería seguir tomando medicamentos porque me sentía muy dependiente de ellos. Pero cuando los dejaba tenía una recaída otra vez. Yo recuerdo que aquí en Apartado en Mente Plena estuve internada unas 2 o 3 veces, también por recaídas que tenía. Y no sé cuánto tiempo estaba internada porque allá sí era muy diferente a Barranquilla, allá sí era como muy encerrada, no recuerdo cuánto tiempo estuve internada. Yo dejé de tomar medicamentos hace aproximadamente 6 o 7 meses en su totalidad, porque yo los dejé de a poquito, ya y sí seguí como la recomendación que me habían hecho de no dejarlas todas al mismo tiempo. Y el año pasado realmente lo que tomaba era como una pastilla cada 2 días, día por medio, una solita, como para ir bajándole a la dosis. Y hace aproximadamente 6 o 5 meses más o menos, ya dejé de tomarlas total y absolutamente. Shaira, ¿cuándo sientes que tu vida empieza a dar un cambio hacia la persona que eres hoy? ¿En qué momento tú dices, o tomo la decisión, o me llevaron, o qué sucedió para que empezaras a hacer ese cambio? Un cambio muy positivo. Bueno, hubo muchas cosas influyentes, entre ellas la ayuda psicológica que tuve. La ayuda psiquiátrica, bueno, me ayudó, supongo, porque hoy en día estoy bien, pero la experiencia fue horrible, fue frustrante, era de avance y retroceso siempre. Creo que si yo hubiese continuado con el psiquiatra todavía estuviera tomando medicamentos. La psicóloga me ayudó mucho, el gimnasio, hacer ejercicio y mi acercamiento con Dios. Yo recuerdo exactamente que yo hice decisión de fe, de ser cristiana, después de un evento muy duro que tuve también, que ocurrió en la iglesia, que para nadie es un secreto, la muerte de una persona que era muy importante para nosotros en la iglesia y muy querida para todos. Yo quería demasiado a ese señor que falleció, y cuando él muere yo quedo como mal, pero también sentía un alivio porque yo digo, era una persona de bien, una persona que está bien y que en su momento me dio muchos consejos también, una persona que no sabía absolutamente nada de mi vida, pero que siempre que hablaba conmigo me decía, Cristo te ama, me decía, Él te espera con los brazos abiertos. Cuando es el sepelio de ese señor, en la noche yo me acuesto, me pongo a llorar, yo sueño con Él, yo decía, Señor, no sé qué quieres de mí, pero aquí estoy. Y yo me puse a llorar y a pensar en la vida de esa persona tan grande, tan buena. Y yo dije, no, ya, yo no tengo escapatoria, aquí fue. Voy al cuarto de mis papás llorando y mi papá hace la oración conmigo.
desde ese momento yo siento que mi vida cambió completamente. Sí. Ahora se me vienen a la mente en esos momentos, hay situaciones en las que las personas nos juzgan por prejuicios o por ver de pronto lo que nosotros mostramos, pero más allá, más detrás, hay situaciones que nadie conoce. Y te lo digo porque yo no conocía tu situación. Me la contaste, me ha impactado muchísimo a nosotros todos. Pero ¿cómo sentiste que ha sido o que fue en cierto momento la respuesta de las personas que te conocían ante tus comportamientos que no sabían por qué eran? Y aprovecha esta oportunidad para decirles a ellos o posiblemente ellos van a ver este video y van a comprender muchas cosas que no sabían de ti, que no comprendían de ti y que hoy día pueden de pronto entenderlas. Bueno, de hecho hay situaciones que hasta ahora me persiguen y he escuchado comentarios en los últimos 2 años, que son los que estaba en el Evangelio, decir: yo no puedo creer que seas la misma persona, tú que eras tan grosera, tú que eras tan vulgar, tú que te comportabas de esta forma, pero siempre el señalamiento era hacia mí, hacia Chaira es esto, Chaira es aquello, pero no miraban de pronto que realmente era una conducta que venía de algo que había sucedido y que a muchas personas les pasa precisamente. Siempre tendemos a señalar a la persona por lo que hace, pero no miramos de pronto el contexto de esa persona, el por qué llega a esos extremos. Y está bien que de pronto el fin no justifique los medios, ¿cierto? No estaba bien que yo me comportara de esa manera, pero era la forma que yo tenía de manejar lo que me estaba sucediendo, era la única forma que yo tenía de pronto de canalizar lo que me había pasado. Y sí, fui rechazada muchísimas veces por mi familia, por amigos incluso, por mi forma de ser tan despectiva, por mi forma de hablar, porque yo no me quería relacionar con algunas personas que no me generaban confianza, porque hoy por hoy hay personas de tu familia que no saben las situaciones que viviste. Sí, de hecho, muchas personas se van a enterar por este podcast. Actualmente saben mis papás, mi hermana, mi abuela, creo que una prima, ya. Amigos sí, he tenido la confianza de decirle a muchos amigos y eso me ha ayudado también a sanar mucho, ¿sabes? Hablarlo, soltarlo, porque muchas personas cuando les cuento me dicen: ah, con razón, de hecho hiciste mucho, porque a mí me pasa algo como esto y yo no soy capaz de pronto de salir adelante, no sabría cómo reaccionar y yo realmente tampoco sabía cómo seguir, ¿cierto? Pero hasta ahora hay muchas personas que ya no me hablan, ya no me tratan de la forma que me trataban, porque gracias a Dios yo he sabido de pronto transformar lo que sentía por algo mucho más positivo y yo he sabido aprender a comportarme muchísimo mejor. Pero creo que si no hubiese sido por eso, hoy todavía me estarían tratando de la forma en la que me trataban o mirando de la forma en la que me miraban en ese momento, de una forma tan despectiva. Si pudieras decirle algo a esas personas, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías a las personas que en su momento te juzgaron, te miraron de una manera diferente sin saber lo que tú estabas atravesando? Es difícil, pero yo creo que como seres humanos debemos aprender a solidarizarnos mucho con la gente. Debemos aprender a ser empáticos y a escuchar antes de juzgar. A veces somos muy prontos para hablar y muy tardos para oír. Entonces, no juzgar, siempre no juzgar. El único que puede hacerlo es Dios y es el que todo lo sabe. Y Él no lo hace, Él no nos juzga, no nos ha juzgado todavía. A veces golpea mucho la reacción de las personas. A veces uno puede tener una mala reacción, uno puede tener una mala respuesta por algo que le está sucediendo, pero como no sabemos, la otra persona me habla de una forma despectiva y eso también me golpea fuerte, porque entonces ya son 2 situaciones negativas que me están golpeando a mí mismo. Entonces siempre la invitación es como escuchar, tratar de trabajar en nosotros mismos para que no nos afecte tanto
de pronto el hecho de que otra persona no sepa cómo reaccionar a ciertas cosas que están sucediendo. Creo que debemos sanar todos, porque el de pronto despreciar a una persona por cómo se comporta también refleja el hecho de que yo no estoy tan sano por dentro como para entender que hay diferentes tipos de personas, que hay diferentes genios, diferentes caracteres, y que muchos de esos caracteres se forman a través de historias, a través de sucesos no tan buenos. Entonces vivimos en un mundo donde todos tenemos una vida, todos tenemos una historia diferente, pero debemos tratar de ser humanos, tratar de pronto de convivir como amigos, como hermanos, como seres humanos, y no desde el odio, no desde el rencor, no desde juzgar a los demás, sino desde la comprensión, desde el amor. ¿Tú sientes que has aprendido a perdonar a raíz de esto? ¿Perdonaste a esa persona? Sí, yo lo perdoné tanto que logré sanarme de eso. Y soy capaz, bueno, me siento capaz de perdonar muchas cosas, y hay muchas personas a las que yo he podido perdonar. Yo perdono a la persona que me hizo daño, perdono a la persona que no sabía lo que me estaba pasando y por eso me trató de la forma en la que me trató, porque también entiendo de pronto que desconocer algunas situaciones hace que nosotros actuemos de cierta manera. Entonces ya no me tomo como tan personal el hecho de no ser bien recibida en un lugar, el hecho de pronto de que me juzguen por mi forma de vestirme, por mi peinado, por mi forma de ser, porque también fueron cosas que fueron muy criticadas. Como te había comentado, yo comencé a vestirme de una forma que las niñas no nos vestimos de esa forma, comencé a cortarme el pelo. Y el hecho de ser hija de la pastora, el hecho de ser hija del pastor, que tengo que dar el ejemplo, que tengo, siempre es como una carga que ponen. Entonces aprendí como a no darle tanta importancia y sané tanto que ya el hecho de que otra persona lo ve de esa forma, yo digo, bueno, no es algo que me afecte directamente a mí, sino que cada quien tiene su punto de vista, y el perdón es para nosotros mismos. El perdón no es para que la otra persona se sienta bien, sino para yo sentirme mejor. Shaira, posiblemente este video lo vea una persona que atravesó tu situación, tal vez no de la misma manera, pero sí que lo ha vivido. Tú hoy día eres una persona diferente, has podido superar todo eso. ¿Qué le puedes decir a esa persona? Bueno, hubo un versículo de la Biblia que a mí me ayudó mucho. Fue un versículo que Dios me regaló. San Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entender que los procesos son difíciles, pero para que haya un cambio debe haber un proceso, y a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas y no tenemos que entenderlas precisamente, tenemos que aceptarlas, porque Dios tiene una respuesta, siempre hay una luz, siempre hay algo que podamos hacer. Yo entendí que mi testimonio le puede servir a muchas personas para salir de pronto de la depresión, para superar un abuso, para superar la muerte de un ser querido. Asimismo, el testimonio de otra persona que en este momento no haya podido salir de eso puede servir para eso, pero no es el fin, porque si yo pude recuperarme emocionalmente de lo que me había sucedido, otra persona que lo esté pasando también puede hacerlo. Y creo que este es el mensaje, creo que esta era como la voz que necesitaban saber, que sí podemos superarlo, que sí podemos seguir adelante, y que realmente lo que nos pasa no es por culpa de Dios, no es por culpa de nosotros, sino porque hay maldad en el mundo y nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos a raíz de eso. No podemos cambiar lo que pasa en nuestras vidas, pero sí podemos cambiar cómo lo tomamos y qué hacemos en consecuencia de lo que está sucediendo. Podemos ser víctimas en algún sentido, pero no podemos ser víctimas en todos los sentidos, porque no sanamos y no avanzamos. Yo fui una víctima que pasé por un mal momento, que pasé por un mal proceso, pero una persona que ha sabido de pronto transformar lo que sentía, cambiarlo y usarlo para algo positivo, para algo que puede ayudar a otras personas, que lo puede motivar. Y así toda persona lo puede hacer, toda persona tiene la capacidad de salir adelante, buscar mucho apoyo de Dios, y siempre hay otra persona
Sí. que puede ayudarte también. Yo muchas veces mi silencio era por miedo a ser juzgada, por vergüenza, porque no me van a entender. Pero cuando yo lo hablé con mis papás, cuando yo lo hablé con algunos amigos, yo sané muchas cosas dentro de mí, pude soltar y pude entender que el amor existe, que hay empatía en las personas, que pueden llegar a entender, y realmente nunca he sido juzgada por nadie que conozca mi historia. Sí. Nunca he sido señalada porque me sucedió, nunca me han dicho fue tu culpa, al contrario, siempre son voces de aliento las que me dan. Entonces, la persona que tú menos crees te puede ayudar. Siempre hablarlo con alguien. Si no estás preparado para hablarlo con alguien todavía, háblalo con Dios, háblalo contigo mismo, escríbelo, y en algún momento sí, háblalo con alguien que te va a ayudar. Shaira, hoy día hablabas ahorita del amor. Hoy día eres una mujer casada, felizmente, espero. Sí. Y estás casada nada más y nada menos que con uno de nuestros compañeros de Algo que Contar, hermano Andrés. Hay otra noticia que no sé si te gustaría darnos, pero entonces encuentras el amor, encuentras un apoyo. Me imagino que suceden cosas bonitas hoy día en tu vida. Hoy tu realidad es otra. Totalmente diferente. Gracias a Dios tengo un esposo maravilloso, un niño que viene con él y que me dice mamá. Y ha sido una experiencia, una oración contestada de Dios. Yo realmente cuando estaba en mi mal momento nunca pensé que podía llegar a un nivel de paz y a un nivel de tranquilidad en el que me encuentro en este momento. Entonces, es mejor lo que me está pasando ahora que lo malo que me pasó antes. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy muy agradecida con Dios por el lugar de donde me sacó y por haberme bendecido de la forma en que me está bendiciendo en este momento, y porque sé que se vienen muchas bendiciones. ¿Hay algo que nos quieras decir respecto a eso? Sí, bueno, gracias a Dios por mi familia, por mi esposo, y porque algo que no había contado era que yo, el hecho de ser mamá, no lo veía dentro de mis posibilidades. Yo decía, yo no quiero ser mamá. De hecho, yo decía, cuando yo cumpla la mayoría de edad, me voy a hacer la ligadura de trompas, porque yo no voy a ser mamá, yo no voy a tener un niño, una niña, nada. Y una vez alguien me dijo, el Señor te va a regalar una niña o un niño, y va a ser para que tú logres hacer con ella lo que no hicieron contigo. Yo dije, no, yo no voy a ser mamá, no quiero ser mamá. Yo soy docente y amo mucho a los niños, pero no concebía el hecho de que de mi vientre saliera vida, porque realmente me daba pánico, me daba miedo. Y en este momento pues sí hay un corazón latiendo dentro de mí. Cambió todo, a una persona cambió todos los papeles. Sí, una persona que cambió completamente lo que estaba haciendo. De hecho, antes de yo saber que estaba esperando un bebé, ya yo contemplaba la posibilidad de ser mamá. Incluso yo lo hablaba con él desde el noviazgo. Yo le decía, yo no sé qué me pasa, que yo quiero ser mamá, yo quiero tener un bebé, y el Señor me ha bendecido. ¿Y cómo han cambiado? Podemos ver cómo cronológicamente en tu vida han ido cambiando situaciones a raíz de lo malo, Sí. pero convirtiéndose en cosas buenas para ti. Finalmente, me gustaría que mires esa cámara y le des un mensaje a Shaira de 6 años. Shaira, mi niña hermosa, sé que nadie te abrazó en ese momento, pero hoy Dios te está abrazando, tu familia te está abrazando, tu esposo te está abrazando, y tienes a alguien a quien abrazar. Créeme que nunca has estado sola, porque desde el principio Dios conocía todos los planes que tenía para ti. Créeme que todo lo que te está pasando va a ser para bendición. Vas a hacer luz, vas a ayudar a muchas personas. Sé fuerte, sé valiente. No te rindas nunca, porque Dios está contigo y eres muy valiente por todo lo que estás pasando. Estoy muy orgullosa de ti,
de todo lo que has logrado hacer, de cómo de cierta manera yo sé que sientes que estás protegiendo a tu hermanito, y en este momento me siento muy orgullosa de haber protegido a mi hermanito y de haber protegido a muchos niños de la maldad. Sé que vas a ser excelente en lo que hagas, vas a ser una muy buena profesora, que desde niña, yo sé que desde ahí quieres ser profesora para enseñarle, para cuidarle a muchos niños, porque tuviste una profe maravillosa también, que te abrazó, que te apoyó, y sé que vas a ser ese pilar para muchas personas. Sé que algún día vas a entender que lo que está pasando es para bien, y por favor no te rindas, por favor sigue adelante, por favor sigue sonriendo y trata mejor a tus papás. Yaira, aquí estamos casi llorando, pero muchísimas gracias por tus palabras. Ha sido una experiencia maravillosa compartir contigo en este momento. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Te abrazamos de todo corazón. Sabemos que ya la realidad es otra, pero créeme que necesitamos mucha empatía, porque lo que te sucedió a ti no es algo lejano, y posiblemente hay muchas personas viviendo situaciones similares, no solamente con el abuso sexual, sino con abuso psicológico y etcétera. De ahí para adelante pare de contar. Entonces, gracias por compartirnos. Sabemos y confiamos en Dios en que tu historia va a ser un apoyo para muchas personas, va a ser una ayuda para muchas personas, y te deseamos lo mejor en tu vida. Muchísimas gracias. David, muchas gracias a ti por invitarme, el honor es mío, de verdad. Gracias, Chayo.